Bueno, primero quiero saludar a Santiago, a Roberto, a todos los miembros de la ACM, a todos los colegas que nos acompañan hoy, al equipo del ministerio, a los amigos del Congreso que nos han apoyado de manera muy importante y que esperamos que nos sigan apoyando en desarrollar esta industria, a los gremios, a las autoridades, a todos los que nos acompañan hoy. Yo soy malo para los discursos y voy a tratar de hacer un ejercicio de continuar con este diálogo. Y lo primero que quisiera reconocer es la diferencia en un año, acaba de cumplir un año, que es una cosa increíble, de la primera conversación que tuvimos nosotros tres, Roberto, Santiago, los petroleros en esa reunión, hace exactamente un año, sobre dónde estábamos parados, qué estábamos haciendo con la coyuntura que estábamos viviendo en ese momento, que seguimos viviendo hoy, qué oportunidades teníamos hacia adelante y dónde estamos parados hoy. Y esto, pues que es una conversación, digamos, voy a decir privada, porque tenía como propósito tratar de anclar dónde estábamos y para dónde íbamos. Esto que está presentando Santiago hoy y parte de los comentarios de Roberto creo que son el desarrollo de varios de los puntos que discutimos en su momento. Y no lo digo como una premonición, lo digo como el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo durante este último año de anclar la discusión, de saber de qué carajos estamos hablando, de saber qué es lo que queremos decir, de saber qué problemas tenemos, de dejar de dar vueltas quejándonos y no haciendo cosas. Y yo creo que en eso, se los digo y se los reconozco con absoluta humildad, hemos avanzado sustancialmente en el tipo de diálogo que estamos construyendo, en el tipo de discusiones que estamos dando hoy, vis a vis a donde yo sentí estábamos parados hace un año cuando empezamos a hablar de los retos del sector. Voy probablemente a irme en el orden que Santiago lo presentó, tratando de simplificar, digamos, como los 4 grandes frentes, y voy a arrancar a hablar del tema de la inversión. Lo primero que yo quiero rescatar es que este sector, que en el mejor de los años le aportó el 7,5% del PIB, hidrocarburos y minería particularmente 2,1 puntos del PIB en el año 2013, no solamente es un sector importante como aportante de la economía, sino que es muy importante en el aporte de rentas públicas. Porque una cosa es que el país produzca una plata y otra cosa es que esa producción le pague impuestos, le pague regalías y le deje rentas al Estado. Entonces, si bien la participación del 2% del PIB pareciera marginal, el aporte que se ha hecho en términos del acumulado del government take de hidrocarburos y minería en los últimos 5 años han sido 130 billones de pesos. Y 130 billones de pesos pagan muchos de esos derechos fundamentales que la Constitución previó en el año 91. Pagan educación, pagan salud, pagan agua potable, pagan maestros. Y parte creo que del desafío que nosotros tenemos ahí es concientizar a la gente de que las rentas que produce esta industria son rentas que se utilizan para atender derechos fundamentales. Esta discusión de si esto es para 6.000 personas o si esto es para los 2 dueños de la compañía, estas discusiones que parecieran hablar de unos agentes económicos que el único interés es explotar el recurso y sacar hasta la última onza de oro y llevárselo todo y destrozar el territorio, parte por recordarle a la gente que la minería ha estado presente en el desarrollo del país por muchos años, que ha sido absolutamente crítica en cambiar algunas regiones del país. Lo que ha hecho Cerrejón en La Guajira y el aporte que hace no es menor, el que hacen las compañías en el Cesar, lo que hacen muchas de las compañías serias que han venido desarrollando actividades como mineros o como muchas otras, aportando en el desarrollo de las regiones, difícilmente hubiese ocurrido si no existiera la presencia de las compañías. Y yo se los dije hace un año, esto no es un tema de simple y llanamente una campaña de mercadeo, sino de concientizar a la gente de cuál es la importancia y la relevancia de esta industria en el desarrollo regional.
Cuando uno le hablan de las vocaciones de las regiones, una de las grandes discusiones de los acuerdos de paz, que es cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta el desarrollo rural integral, la gente piensa que eso es una discusión únicamente agrícola. Yo sé que hay un desafío enorme en el tema de tierras y del desarrollo del campo, pero parte de la vocación son los recursos naturales que tenemos. ¿Cómo arranca esa discusión? ¿Qué recursos hay? ¿Qué recursos son explotables? ¿Qué recursos le pueden aportar riqueza en términos de desarrollo, de empleo, de impuestos y de bienes públicos a las regiones? Y en esa discusión tenemos que estar, hemos estado, creo que llevamos y hemos estado muy activamente con el sector trabajando en esa agenda, pero vuelve y juega. Esta industria tiene un lugar en la economía, tiene un lugar en las finanzas públicas, pero sobre todo tiene una gran oportunidad de contribuir en ese desarrollo rural integral al que nos estamos, ese gran desafío que tenemos de generar desarrollo rural integral. Nos enfrentamos a una reforma tributaria, recuerdo la primera sentada con la Junta de la ACM y en cada reforma salimos peor. Yo les dije, yo me comprometo a que peor no vamos a salir y a que a diferencia de lo que hacemos en las anteriores reformas vamos a ir a defendernos. Lo que les dije es, vamos a ser propositivos, construyamos una agenda de propuestas entre el sector petróleo y el sector minería. Nosotros no tenemos que ir al Congreso a pedir que nos den tratamiento especial, ni que nos den descuentos. Esta es una industria de pantalón largo, pero estamos pasando una coyuntura difícil. Y esto requiere generar estímulos e incentivos para poder seguir atrayendo la inversión que se requiere para poder desarrollar los recursos. Doctor Santiago, chuleado. Fuimos a un debate en el Congreso, aquí están algunos de los miembros de las comisiones. El senador Luis Emilio, que fue uno de los coordinadores, además ponentes del proyecto, sabe la lora que dimos en la discusión. Pero además la lora no pidiendo nada, la lora diciendo, señores, esta industria en el mejor año de la economía le aportó el 25% de los ingresos corrientes de las regiones. Esta industria pone 2/3 partes de la inversión extranjera. Esta industria pone casi el 50% de los recursos de inversión de las regiones. Esta industria no es marginal, no es accidental. Esta industria no viene al Congreso a pedirle que nos traten como pymes. Esta industria le está diciendo al Estado, al Congreso en su momento, necesitamos ser capaces de recuperar los niveles de inversión para que el país pueda explotar los recursos que tiene de manera responsable a través de las actividades lícitas que hacen quienes están hoy en este recinto. Y ese fue el debate. Ese no era un debate sencillo, porque nosotros somos clientes naturales para que nos metan la mano al bolsillo como sector. Y lo que salió de ese debate creo que fue bien importante, y Santiago lo mencionaba hace un minuto, probablemente era la parte más difícil. Yo tengo que confesar que no hubo grandes oposiciones en el Congreso a apoyar al sector. No voy a decir que fue fácil, pero era un debate que se podía dar y se podía dar con la claridad de los números, del aporte, de cuánto valen los impuestos, de qué significa mover un punto de inversión en esta industria y cuánto puede ver la economía como resultado. Y eso nos dio algunos instrumentos en los que estamos trabajando. Tenemos el compromiso, antes de terminar este primer semestre, de tener reglamentado el CERT. El CERT está pensado para estimular nuevas inversiones. Y hicimos un compromiso, como creo que estamos haciendo ahorita y vamos a hacer ahorita con la minería bien hecha. Y es que para poder medir el aporte adicional en inversión nos íbamos a comprometer a unos planes de inversión mínima y lo metimos en la ley y le dijimos al Congreso, esto no es en abstracto, esto no es deme un incentivo a ver si yo hago alguna cosa. No, esta industria les va a decir cuáles son sus planes de inversión, cómo los va a desarrollar y cuál es el delta de inversión sobre el cual quiere el estímulo. Y así lo presentamos al Congreso y así el Congreso nos lo aprobó y creo que es un avance muy importante en la discusión entre el gobierno, digamos entre el Estado y el sector privado, de tener reglas claras de cómo se desarrolla la actividad y cómo se estimula, en este caso, la inversión en minería. Ese compromiso está ahí, estamos trabajando porque estamos conciliando hidrocarburos y minería en el desarrollo de la normatividad. No le vamos a proponer al Ministerio de Hacienda una ventanita rápida para ganarnos unos pesos en un CER, le vamos a proponer una cosa de mediano y largo plazo que mande señales más claras de qué significa traer inversión, porque estos proyectos necesitan horizonte de largo plazo.
Entonces, hacer un CER de 6 meses no va a resolver el problema. Estamos construyendo una propuesta un poquito más elaborada con el equipo de Hacienda, tratando de decirles, este es el horizonte de instrumentos para que las empresas puedan calcular qué significa, qué pueden aplicar y cómo pueden capturar ese beneficio de acelerar inversiones en exploración y en explotación de hidrocarburos y de minerales. Abrimos la discusión de regalías, tuvimos aprobación de ley de regalías para el bienio 2017-2018. Allí vuelve y juega, llegamos al Congreso con las peores cifras de proyección de ingresos en los años 17 y 18, hicimos una propuesta para desacumular inversiones, esa apuesta le puso 1.4 billones de pesos adicionales a los productores, esa apuesta desde el presupuesto iniciado hasta el presupuesto final aprobado aumentó los recursos de regalías por 2,5 billones de pesos. Eso los productores lo entendieron, lo sintieron y lo valoraron, y sobre esa base seguimos trabajando en la propuesta de reforma constitucional que entró ahorita al Congreso. Tenemos dos tipos de discusiones. Uno, cómo estimulamos en la asignación de los recursos del programa de los 1.5 billones de pesos para vías terciarias a los municipios productores. Hicimos una proposición en lo que se aprobó el miércoles pasado, esta semana, quedó una provisión del 20% de los rendimientos financieros orientadas para municipios productores. Queremos mantener el incentivo minero que se creó en la pasada ley de presupuesto del sistema, creemos que es importante, nos ha dado resultados, nos ha permitido medir metas con los municipios productores y a aquellos que están apoyando la actividad y mejorando su capacidad de producción, asignarles recursos directos con proyectos que ellos entienden que vienen del sector minero. Creo que tenemos que hacer mucho más, lo hablábamos en la reunión con el presidente hace un par de semanas, y es que las regalías no se producen en un cuadro de Excel en el DNP, las regalías se producen en esta industria. Es esta industria la que pone esos recursos, y es esta industria la que le tiene que contar a las regiones que esas escuelas, que esos acueductos, que esos hospitales se hacen con el fruto del trabajo de esta industria. Ese ejercicio, que pareciera un ejercicio teórico, el de la discusión de las regalías, en el que todo el mundo hace fila a ver cómo se gasta la plata, se les olvida, y esto, me perdonan el coloquialismo, es que la leche la produce la vaca. Y este sector necesita tener unas vacas sanas y saludables que sigan produciendo leche para poder seguir atendiendo la fila de solicitudes que hacen los territorios en términos de inversión. Esto es un círculo virtuoso. Si no apoyamos el sector, esos recursos no existen. Y si esos recursos no existen, la mitad de la inversión pública territorial desaparece de las cuentas fiscales de los territorios. Entonces, esa conciencia de que este sector tiene el poder de aportar a la economía territorial es muy importante. Creo que tenemos que ser muchos más visibles en mostrar que esos colegios, que esos acueductos, que todos esos programas de inversión, casi 50.000 kilómetros de vías terciarias se han construido con recursos de regalías en los últimos 4 años, provienen del trabajo que hacemos nosotros en este sector, en hidrocarburos y en minería. Obras por impuestos, fue una discusión que tuvimos hace un par de semanas con el presidente. Desafortunadamente quedamos metidos en el galimatías de uno de los artículos de la reforma tributaria. No fue intencional dejar por fuera hidrocarburos y minería, pero la lectura, como dicen los abogados, exegética de la norma, quedamos atrapados. El compromiso del ministro de Hacienda, que creo que nos va a acompañar mañana, es que lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver vía uno de los decretos de ley que se van a presentar. Hay un texto ya presentado, en este momento estamos cerrando el texto que se iría para dejar perfectamente claro que hidrocarburos y minería aplican para el programa de obras por impuestos, que creo que no solamente nos permite mostrar el impacto de la industria en las regiones, sino ponerle nombre y marca a la intervención que hacemos en el territorio y a la manera como podemos ayudar en ese propósito de proveer de bienes públicos algunas de las regiones más apartadas en las cuales nosotros tenemos una incidencia directa. En el tema de inversión, pues los anuncios son importantes. Santiago me sorprendió mucho con el cálculo de los 7.500 millones de dólares. Cuando fuimos al Congreso estábamos hablando de mucho menos. Yo no sé si Luis Emilio se acuerda, pero estábamos hablando de subir la inversión tal vez en 1.500 millones de dólares, cuando el cálculo a 5 años dio 7.500, creo que todos nos sorprendimos positivamente y esperamos que si somos capaces de jalar ese volumen de inversión, con los niveles de producción en los que estamos y con la estabilización de los precios de los commodities, vamos a ser capaces
en una escala muy importante de mejorar las cifras y los aportes del sector a la economía. Hablaste de competitividad, costos, trámites. Nosotros hemos iniciado, de hecho tuvimos un comité de pymes bastante largo este lunes, tratando de reordenar la discusión y entender qué discusiones transversales tenemos entre hidrocarburos, minería y los proyectos de generación eléctrica y de transmisión. Porque cuando usted hace el barrido transversal se da cuenta de que los cuellos de botella están más o menos en los mismos sitios. Esto no es un problema contra los mineros, o sea, los problemas de trámites están relativamente focalizados, identificados. El presidente nos ha pedido repensar ese PINES 2.0, esperamos el próximo hacerlo con él para contarle un poco cómo vamos a redireccionarlo. Hay unas dificultades identificadas, hemos sentado nuevamente a los actores y yo espero en un par de semanas invitarlos además a una de estas reuniones donde le hagamos seguimiento a esos problemas transversales que tenemos que resolver para hidrocarburos, minería y generación y digamos el sector eléctrico, con miras de poder saber dónde nos estamos quedando estancados y qué tipo de soluciones prácticas le podemos generar a algunas de estas dificultades. Hemos venido haciéndole acompañamiento uno a uno a muchos de los proyectos, pero creo que necesitamos una cosa más de fondo, más sistemática, que nos permita mejorar esos indicadores de resolución de trámites y de conflictos. Certeza jurídica, en esto pues nos podemos quedar creo que los 2 días hablando. La verdad es que hemos hablado bastante de esto en los últimos meses gracias al activismo de las cortes y de los tribunales. Y yo en eso he sido pues tan crítico como he podido ser y tan autocrítico como he podido ser, en que creo que ese enano se nos creció porque lo desatendimos por mucho tiempo. Y una de las razones es que los vacíos legales se llenan en las leyes, no se llenan en decretos y mucho menos, como nos está ocurriendo, vía jurisprudencia. Pero las decisiones que tomamos en el Código de Minas, las que se cayeron posteriormente ante las demandas, nos dejaron con una cosa que es más grave. En el término de estabilidad jurídica, yo creo que todo el mundo tiene como una idea de qué significa eso, pero la realidad es que el principio es que dime cuál es la norma y yo sé si juego. Dime cuál es la regla. Y si yo tengo la regla clara, es la decisión de los agentes económicos participar o no participar de ese juego. Entonces creo que la primera gran debilidad es que hay un poco de normas que no sabemos cuál es la regla, porque nunca las escribimos, o porque utilizamos los instrumentos que no tenían esa capacidad para construir esas reglas. Entonces llenamos vacíos legales a punta de decretos que todos se cayeron o por constitucionalidad o por falta de soporte legal. Tristemente muchos de los problemas que estamos viviendo hoy vienen de no haber reglado la Constitución del 91. Principios constitucionales claramente creados en la Constitución, que durante 25 años los dejamos, asumimos el riesgo como sector de dejarlos abiertos a la interpretación. El viento cambió de curso y nos pegó como nos está pegando, y es que las interpretaciones, en muchos de los casos, y esto se lo he dicho abiertamente a algunos de los miembros de la Corte Constitucional, la Corte está rompiendo una regla de oro al legislar, porque este es un Estado social de derecho. Aquí todavía tenemos separación de poderes y las leyes se hacen en el Congreso. Pero nosotros dejamos ese hueco, y al dejar ese hueco se nos metieron las interpretaciones que se convirtieron en un galimatías tratar de entender qué dice una sentencia versus otra sentencia. Hasta llegar al horror de lo que pasó con la sentencia de Marmato, donde la Corte le da prevalencia a los derechos de los ilegales, lo cual es muy grave, o a la interpretación que hace el magistrado en la sentencia de Pijado, donde limita una facultad legal y se inventa una nueva facultad legal. Entonces, esa discusión, para salirnos de la retórica, hay que resolverla en la ley. Y esa es la propuesta en la que nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado, antes incluso de las sentencias. Habíamos construido un proyecto de ley para atender los problemas de participación ciudadana y cuál es el alcance de ella, del principio básico de concurrencia en la Constitución, y es cómo resolvemos las diferencias entre las facultades creadas constitucionalmente para el manejo del suelo por parte de los entes territoriales
y la capacidad que tiene el Estado de administrar los recursos en beneficio de todos los colombianos. Es que los recursos naturales, y la Constitución claramente lo definió, además lo ratificó en la última reforma del Sistema General de Regalías, son de los colombianos. 6.000 personas no pueden decidir sobre 50 millones. Esto todavía es un Estado social de derecho y las reglas hay que construirlas. Y ese ha sido el propósito de la propuesta del proyecto de concertación sobre el cual nosotros hemos venido trabajando con la industria, le hemos hecho ajustes, lo tenemos presentado dentro del paquete legislativo de implementación de los acuerdos, por una cosa sencilla, y es que el ordenamiento territorial es espina dorsal del punto 1 del acuerdo. Desarrollo rural integral, que no es solamente agrícola, que es desarrollo rural integral, donde tenemos nosotros nuestras actividades, pasa por tener una regla clara de cómo se va a definir, en función de sus vocaciones, el modelo de desarrollo territorial. Y el paradigma de que esto es minería o ganadería o minería o agricultura, técnicamente no existe, porque nosotros somos capaces de convivir como sector con otras actividades económicas. Es más, en algunas regiones, si no tuviéramos la presencia de compañías del sector, no se darían otras actividades económicas. Y evidencia de eso hay muchísima. Entonces, allí hemos construido una propuesta clara que si no pasa por el tamiz o por la validación que estamos haciendo ya ni me acuerdo cómo se llama porque no está en la Constitución, que no es conexidad, sino como es el otro, el de oportunidad, el de si es oportuno hacerlo en este trámite, que no es un principio constitucional, pero que quedó, no, ya les digo cómo se llama eso. Es que es una nueva facultad que no está en la Constitución, pero que está en los fallos de la Corte. Sobre ese principio, si no es por ahí, nos vamos a ir por la vía ordinaria, pero necesitamos resolver este vacío, porque vuelvo y digo, de pronto a algunos no les gusta la regla, pero sabrán si juegan o no juegan. Pero la falta de la regla creo que es la cosa más complicada de administrar cuando uno está hablando de seguridad jurídica. Entonces, sobre esa base está construida la propuesta, es una propuesta además que la hemos discutido con miembros del Congreso, con miembros de la sociedad civil, incluso con miembros del equipo negociador que han estado en este proceso, y yo creo que estamos llegando a un punto de confort, por lo menos entre todos los miembros de la discusión, y es un proyectico de ley de 3 páginas, preciso, sencillo, que pretende llenar ese vacío normativo que hoy en día están generando los fallos de las Cortes. En el tema de certeza jurídica, les iba a hablar de otro, pero creo que eso es suficiente. Percepción del sector, mencionaste eso como el punto 4, y voy a utilizar ese titular para reiterar algo que creo que ha sido probablemente una de las cosas en las que más hemos insistido en estos últimos meses, con el equipo, con Silvana y con Carlos, y es que si no somos capaces, nosotros como sectores, y en eso creo que nosotros somos los primeros responsables, en separar la minería de la explotación ilícita de minerales, que es una actividad delictiva, que no tiene el apoyo del Estado, que no cuenta con título, que no tiene permiso ambiental, que no paga salarios justos, que no respeta el no trabajo infantil, que no es responsable ni con las comunidades, con el medio ambiente, no vamos a salir de esta bolsa en la que todo parece lo mismo. Yo tenía una discusión con un director de medios con ocasión del fallo de Cajamarca. No salía una imagen de una minería bien hecha. Lo que vimos de Red Eagle, de lo cual la industria está orgullosa, o cuando uno ve operaciones como las de Prodeco, como las de Cerrejón o como las de Drummond, que sabe que hay un estándar técnico muy alto en el desarrollo de la actividad, y cuando hablan de minería lo que aparece es una draga metida entre un río en el Chocó, es muy triste, pero yo tristemente se los digo y se lo he dicho a Santiago, ese hueco lo abrimos nosotros, porque como hemos querido mantenernos ocultos aquí tratando de evitar salir a confrontar la actividad, pues nos pintaron la cancha, y cuando nos pintaron la cancha pues nos va a tocar salir a jugar, que creo que es una cosa que debimos haber hecho hace algunos años, pero la realidad es que nosotros tenemos suficiente evidencia para mostrar que lo que hacemos, lo hacemos bien, y que cuando hablamos de minería bien hecha, nos comprometemos, y que el que no se comporte, lleva el bulto. El que no respeta sus licencias ambientales, se sanciona. El que no paga salarios justos, se sanciona.
El que no respeta las prohibiciones para utilizar mercurio se sanciona, porque si no somos capaces de diferenciarnos, parece que todos somos lo mismo y que el clan del Golfo está en la misma categoría de compañías tan serias como las que ustedes representan, pero nos toca hacer un esfuerzo, no solamente porque esto pase de este decálogo, hacer una cosa que a ciencia cierta nosotros podamos asegurar en todos los actores legales de la industria y en poder combatir esas actividades ilegales. Presentamos un proyecto de ley a finales del año pasado tipificando toda la cadena delictiva de la explotación ilícita de minerales. Porque hoy ese es un delito, creo que los abogados lo llaman de blandos o blancos. Y es que estos son delitos ambientales, no hay un tipo penal que judicialice al señor que mete la draga y destroza el río. Lo que terminamos es haciendo, capturando paleros, mostrándolos en una foto, pero no le estamos atacando el problema. Y aquí hay un problema de un negocio muy rentable. Solamente hagan la comparación con el negocio del narcotráfico. Aquí estamos hablando de un producto legal, donde además la tendencia de los precios internacionales dice que los márgenes han crecido desde el año 2008 a hoy de manera muy significativa. La crisis de la banca del 2008 le generó un impulso distinto al precio del oro y eso ha hecho que este negocio, que la rentabilidad, que la renta atrapada de esta actividad ilegal se haya incrementado. Entonces hay unos actores ilegales que hacen uso de estos recursos sin el permiso de las autoridades, en algunas regiones con la convivencia de las autoridades, que se hacen los de la vista gorda, donde hay una cadena de transporte, hay una cadena de suministros, hay abuso en el trabajo de los barequeros, y esos señores nos están pintando las reglas del juego. Creo que es parte de debería ser parte de nuestro mantra cuando queremos hablar de la percepción del sector, ser capaces de diferenciar lo que nosotros hacemos, comprometernos y mostrarlo y combatir esas actividades ilegales. Hay toda una propuesta y de hecho estamos trabajando en una estrategia con el vicepresidente de la República de tener una vista comprensiva de un problema de ilegalidad que excede las normas que pone la Agencia Nacional de Minería, que excede la capacidad que tiene la ANLA, porque estamos hablando, insisto, en un negocio muy rentable, en manos de unos actores ilegales, en un producto que es legal, de libre circulación, que es moneda de reserva, que se negocia en los mercados internacionales sin preguntar esto de dónde viene. Y en eso el desafío, vuelvo e insisto, es poder separar quienes hacen minería bien hecha de quienes le han hecho tanto daño a los territorios y a las regiones haciendo una minería o una extracción ilícita de estos minerales. Muchísimas gracias, espero que tengamos una muy buena jornada en estos 2 días, yo creo que hemos avanzado, hay cientos de cosas por hacer todavía, pero creo que el sector ha entendido que lo que está en juego es la sostenibilidad de la industria y el gobierno está firme y dispuesto a apoyar las actividades legales que acompañan esta industria y el aporte que esta industria tiene para hacer de la economía. Muchísimas gracias.